Saludamos ahora en nuestra mesa a Luis Gestoso. Él es el candidato de Vox a la alcaldía de Murcia. Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme y un saludo a los que nos están viendo. Bueno, del Congreso, aspirante al sillón de la Glorieta de Murcia. Le hemos escuchado decir en los últimos días que su partido tiene un gran proyecto para el municipio. ¿Cuáles serían esas propuestas? ¿En qué se vertebra su programa electoral? Bueno, la primera que hemos desglosado y que a lo largo de los próximos días pues iremos añadiendo otras, como bajadas de impuestos, como proyectos de rehabilitación y de reconstrucción de muchos barrios y pedanías. Lógicamente ahora estamos centrados, porque es el mayor problema que ahora mismo tiene Murcia, que es el problema de la seguridad. Nosotros vamos a hacer una gran apuesta por todo el tema de la seguridad. Vamos a hacer una contratación masiva. Queremos duplicar la plantilla de policías locales, lo cual supone un incremento de 600 policías locales, de los cuales buena parte mandaremos a pedanías y a la zona del campo de Murcia, porque yo he estado este fin de semana pues viendo todos los robos, los asaltos que ha habido en las casas, en todas las zonas de fuera del centro, aunque en el centro también se producen, pero bueno, la situación es dantesca. Están las casas, hay muchísimas casas en venta en el campo porque la gente tiene miedo. Estuve hablando con agricultores que incluso pues habían ido a regar una buena mañana y se habían encontrado con que les habían robado las bombas de riego. O sea, una cosa tremenda, el tema de la inseguridad. Incluso, bueno, el otro día vimos en una de las pedanías de Murcia que un grupo de marroquíes con un coche iban dándole golpes a un ciclomotor, pues con el objeto de que se cayera, bajarse, robarle el ciclomotor y salir corriendo. Ese es un poco, bueno, la radiografía que hay. Se está podemizando Murcia. Bajo ningún concepto nosotros lo vamos a permitir. No queremos que Murcia sea la Barcelona de Colau. Y desde luego lo que sí que vamos a hacer desde Vox es que en esto de la seguridad ciudadana el miedo cambie de bando. Este fin de semana también lo hemos visto en ese tradicional encuentro de cuadrillas de Patiño y resulta bastante llamativo ver a un político tan cercano y sobre todo reivindicando las tradiciones que tenemos en España, ¿no? Bueno, a mí es que además el caldo con pelota es y sobre todo como se hace allí en Murcia, es una de las cosas que más me gustan. O sea que también, bueno, pues tiene poco mérito que haya ido porque, bueno, aparte que es una fiesta estupenda y es un buen momento pues para tomar contacto con los ciudadanos. Además nosotros ayer pues rechazamos ver todo, o sea, todas las... estar allí sentados con las autoridades y con el resto de políticos, porque bueno, ayer nosotros estuvimos con la gente, porque al final lo que se trata no es que esté en un sitio acotado, cerrado, alejado de los murcianos, cuando puedes aprovechar esos días pues para conocer sus inquietudes, para conocer qué es lo que pasa. Y desde luego también estuve en un barrio, en Los Rosales, en el Palmar, que antaño fue una zona residencial y ahora es una zona que está tomada, es una zona no-go. Yo desde luego como alcalde no voy a consentir que en Murcia haya zonas no-go y desde luego voy a apostar por la igualdad entre todos los españoles y entre todas las personas que viven en Murcia. Como te decía, estuvimos en Los Rosales. La situación, bueno, es que era un barrio residencial, ahora es un barrio degradado, tomado por el tráfico de drogas, por la inmigración ilegal, por la delincuencia. Y además estuve allí hablando con la gente y tal, y desde luego vamos a hacer un gran cambio desde Vox en todos esos barrios, porque no hay derecho a que se gasten fortunas en hacer proyectos como el Murcia Central de los progres, que quieren, bueno, pues condenar al barrio del Carmen, quieren hacer un disparate en la Gran Vía quitando 1.400 plazas de aparcamiento, con lo cual no puede venir nadie al centro de Murcia. Todo un despilfarro que lo hacen sin contar con nadie, sin hablar con nadie, en ese afán totalitario que tiene esta nueva izquierda. Y desde luego nosotros pensamos que antes de despilfarrar en proyectos faraónicos, primero hay que solucionar y mejorar la vida de todos los vecinos y por supuesto apostar por la seguridad y desde luego
si yo soy alcalde no voy a permitir bajo ningún concepto que haya zonas no-go en ningún sitio de Murcia donde nos rija la Constitución y donde nos rija la ley. Y ese objetivo, el de mejorar la vida de los ciudadanos, también tendrá que pasar por la batalla que debe dar Vox en contra del recorte del trasvase del Tajo Segura. De hecho, el otro día asistíamos a los testigos de esa manifestación en Madrid, que además es una fuente de trabajo y riqueza del agua, pero también que da el consumo para todos los vecinos, para más de 1 millón de personas, si no me equivoco, de la zona. ¿Cómo se puede poner fin a la guerra del agua? Porque hemos visto que están puestos al servicio de los activistas climáticos. Bueno, además es sorprendente porque luego incluso el Partido Popular y el Partido Socialista estuvieron en la manifestación, cosa que nos sorprende porque Feijóo dijo también hace poco que había que replantearse el tema de los trasvases, lo cual, bueno, es alucinante. Y sobre todo pues porque aquí mandan en los dos grandes partidos las baronías, entonces pues ya están siempre con los cálculos y equilibrios no del interés de España, sino que les cuesta más votos. A nosotros eso nos da igual, nosotros apostamos por la interconexión de cuencas, de todas las cuencas de España, porque pensamos que el agua es un bien nacional y es un bien de todos los españoles. Por ejemplo, una cosa que la gente entenderá, os imagináis un sitio con la playa, o sea, por ejemplo, las costas de España, que las provincias que tenemos costa, dijéramos que el agua del mar es nuestra y que los españoles que viven en el centro, que no tienen mar, no pudieran ir a bañarse al mar, pues porque a nosotros no nos da la gana, porque eso es nuestro y queremos disfrutarlo sin que venga gente a testar las playas. Bueno, pues eso que parece tan grotesco y tan de sentido común, pues es un poco lo que pasa con el agua. Creo que y no es un problema de solidaridad, como dicen, sino de justicia y de que el agua es de todos los españoles. Juan Antonio de Castro. Sí, yo quería reafirmarme en el caldo con pelota, que es una parte de nuestra cultura en España y que lo he tomado el día de fin de año precisamente y es una gloria. Pero bueno, y ahora volviendo a las cosas más serias. Sí, en el tema del agua, por supuesto, me gusta mucho eso que dice del sentido común y del interés de España, que yo creo que es lo que ha estado más ausente en la mayor parte de las discusiones sobre este tema. Se habla siempre, como bien dice, de solidaridad, temas, no, España, correcto. Sentido común, compartir agua, punto. Es tan fácil, tan simple se podían llevar las cosas, ¿no? Y las llevamos con estas políticas socialcomunistas al horror, ¿no? Y luego en el tema de la seguridad que ha mencionado, es verdad que se puede aumentar la policía, pero ¿se puede resolver este tema solamente aumentando la seguridad o se necesita un gobierno central, se necesita un gobierno autonómico, se necesita que de verdad tome decisiones, haga leyes? Porque si no, que las ciudades de España tengan que reforzar a fuerza del coste y del gasto la seguridad, cuando lo podrías arreglar a lo mejor modificando la ley de inmigración irregular y poniendo leyes mucho más estrictas. ¿Hay ahí una solución o bueno, dependemos completamente? Yo ahí tengo una... bueno, para empezar, en Murcia la plantilla de policía local está por debajo de los ratios normales que hay. Yo ayer en una de las zonas que está más asolada por la delincuencia, pues lógicamente pues, puede tardar a veces la policía en llegar horas. Hay un vehículo policial con 2 policías pues para 12 pedanías, para una extensión como inmensa. O sea, por ejemplo, el otro día me contaron los mismos policías que en Espinardo, en otra zona muy importante de Murcia, que viven muchos miles de personas, habían tenido llamada a la policía local y no tenían coches para poder asistir a la... Bueno, por supuesto, eso se va a acabar. Lógicamente, cuando ahora dentro de 6 meses echemos a Sánchez y a todo esto, la cosa cambiará, se habrá contratado, bueno, se cambiará, pero bueno, yo tengo mi plan de seguridad hecho, mi alternativa hecha, tengo más o menos las necesidades estudiadas de lo que hay en cada barrio, de lo que se debe hacer, de los cuarteles que se deben de poner, de los vehículos que se deben de comprar y lógicamente el tema es que a toda esta inmigración ilegal, que si luego se escandalizan porque lo asociamos a delincuencia, bueno, pues en esas zonas el 95% de la delincuencia tiene origen argelino y marroquí. Lo siento,
pero es así. Entonces, claro, yo todo ese tema pues lo voy a enfrentar desde luego con la policía, y cuando haya alguien que cometa un delito o que sea sospechoso o cualquier cosa, desde luego va a ir ante el juez y va a ser detenido. Pero eso de que aquí la policía no esté... Luego hay otro problema también, que es la falta de respaldo que tiene la policía. Por ejemplo, en Murcia, pues claro, gobernando Podemos o con el PSOE, pues ¿qué esperas? Entonces, claro, yo desde luego lo que voy a dar la cara siempre es por los policías que estén conmigo. Y por supuesto, la instrucción que desde nosotros les vamos a dar es que en mano dura con la delincuencia. Y como digo, el miedo va a cambiar de bando en el aspecto de la seguridad ciudadana. No puede ser con miedo, no se puede vivir con pánico, no se puede vivir de que te asalten tu casa, de que te rompan. Estuve viendo varias casas, varios vecinos que tenían las ventanas reventadas y tal. Eso no es inseguridad, no hay libertad. Y entonces, desde luego, ese equilibrio yo voy a tratar de reestructurarlo, y que desde luego la policía cumpla con su deber y los ciudadanos se sientan arropados, y desde luego los delincuentes se acaben yendo de Murcia, porque va a ser una zona donde les vamos a hacer la vida muy difícil. Patricia. Sí, yo a sus deseos además también sumaría el hecho de que se pueda, si usted consigue, ¿no?, pues llegar a este consistorio, informar incluso de la nacionalidad de las personas que cometen los crímenes, que es una cosa que sistemáticamente nosotros lo vemos todos los días, se viene ocultando, además ya no de una forma muy expresa a través de las agencias de comunicación, sino que las propias fotografías que se toman cuando estas personas que cometen pues estos delitos tan graves no son de nacionalidad, o no nacionalidad, pero no son de origen español, se ocultan sistemáticamente, ¿no? Ojalá esto lo puedan cambiar. Pero yo le quería hacer otra pregunta que no tiene que ver con seguridad, sino con la cuestión del agua. El otro día, como ha indicado Alba, estuvimos cubriendo allí a pie de pista, ¿no?, la manifestación, y una de las cosas que nos trasladaban muchos agricultores era si de verdad, además usted que está en la Cámara Baja, si hay espíritu, porque esa mayoría, ¿no?, digamos, del Congreso que una vez se logró y que Zapatero echó atrás, si de verdad hay voluntad de que, bueno, pues llegado el momento de volver a plantearlo sobre la mesa, de ser llevado a la mesa, usted además que tiene fama de ser muy combativo en las comisiones del Congreso, si de verdad hay voluntad de que pueda salir adelante, ¿no?, una nueva plan, como proponen ustedes, hidráulico a nivel nacional. Aquí hay dos cosas: o se apuesta por la Agenda 2030, no hay un camino intermedio; o apuestas por la Agenda 2030, esa que dice que en 2030 no tendremos nada porque estará todo sovietizado y seremos felices. Bueno, pues yo quiero tener mis cosas, lo que he trabajado toda mi vida y lo poco que le pueda dejar a mis hijos. A mí no me lo tiene por qué quitar la Agenda 2030. Entonces tenemos esa alternativa, o tenemos un campo y una agricultura, nuestras tradiciones y demás, creando riqueza. No hay otra opción. Entonces, nosotros desde luego estamos por la labor de apoyar al campo, de apoyar nuestras costumbres, y por supuesto no hay mayor sumidero de CO2 que un buen campo de lechugas. Esto es así. No hay nada mejor contra el cambio climático que plantar, que zonas agrícolas, que crear trabajo, que crear empleo y tal. Por ejemplo, una cosa que están haciendo en Murcia con el tema del Mar Menor, que es el trasfondo de toda la hecatombe climática, estas que han creado falsa y artificialmente en el Mar Menor. En el Mar Menor el problema fundamental que hay es que la ministra no limpia la cola. La cola son los canales que comunican el Mar Menor con el Mediterráneo. ¿Qué pretende con eso? Crear la famosa sopa verde, que eso lo único que hace es poner a los peces así de grandes, porque es plancton, son algas y demás, que no tienen ningún efecto nocivo para el ser humano. Parece que es que se va... No, ahora los récords de pesca son ahora. El problema que tienen con el Mar Menor es que quieren crear una falsa hecatombe climática para echar la culpa a la agricultura. ¿Y qué pretenden con la agricultura? Desmantelar toda la agricultura de la zona del Mar Menor, del campo de Cartagena. ¿Y por qué quieren desmantelar esa zona? ¿Por qué tienen ese privilegio, esa predilección que han empezado ya encima con la aquiescencia, a nuestro juicio cobarde, del Partido Popular, que está plegado a todo lo que le dicen los progres? Pues muy sencillo: si desmantelas la agricultura del campo de Cartagena, no te hace falta el trasvase del Tajo, porque hay aproximadamente el agua que tiene el trasvase del Tajo, con lo cual lo derogas por la vía de los hechos, crea una economía subsidiada de voto cautivo, que eso a la izquierda le encanta, que siempre tener a la gente bajo la soga de su subvención. Y luego hay simplemente una anécdota para que veáis la manipulación que hay en la zona y la cara dura que tiene este gobierno, y sobre todo la peor ministra que ha tenido España. O
O sea, hay un acuífero que porque a ellos les da la gana dicen que está contaminado cuando es falso. Han tomado muestras de pozos y como no les daban la media, han subido esa media para que, o sea, han bajado los requisitos para que sí, para que se les pueda dar como supuestamente contaminado, que es mentira. Bueno, hay una parte de ese acuífero que está en Alicante. Y dicen que la parte del acuífero de Alicante no está contaminado. O sea, eso es como si me dicen, no, es que tengo una piscina en mi casa y solo está contaminado donde cubre. ¿Me entiendes? O sea, disparates de eso. Y es a lo que estamos, y desde luego lo que estamos intentando combatir desde Vox, pues toda la mentira, toda la manipulación y todo este gigantesco negocio de chiringuitos y demás que han montado con la Agenda 2030. Francas. Sí, no se sabe si es pregunta, pero a ver, cuando estaba explicando la situación de la seguridad ciudadana en Murcia y he hablado de los aparcamientos, recuerdo que la última vez que estuve en Murcia para aparcar las pasamos canutas, porque creo que es imposible en el centro ya, sí. A no ser que vayáis a parking público privado. Quieren quitar 1.400 plazas. Pues entonces tendremos que ir en avión o en eso que se ha puesto de moda, en esos bichos. En algo sostenible, lo que sea. Sí. Pero me acordaba yo de mi infancia, juventud, mi pueblo, donde no creo que por gasto fuera, no sé, porque teníamos una cosa que se llamaba sereno y hacía que en la calle no tuvieras ningún problema. El sereno era un personaje que cubría poco más de uno en la calle y las aledañas, porque yo me acuerdo con 14 años y menos gritar por la noche cuando llegaba sereno, o a dar palmas, y en pocos minutos, creo que no llegaban a minutos, se oía la voz que me contestaba, porque por la noche ruido suele no haber, contestaba el sereno diciendo voy, y venía, abría, en todas las cosas, porque la llave de la puerta era así, o sea que cualquiera tenía la llave, te abría, pero te daba una seguridad bestial. Ahí robos en las casas casi no había ninguno. Y los ayuntamientos no eran súper ricos. Estoy hablando de los años 65, 70. Sí. Venía luego en Navidad que le diera el aguinaldo. El aguinaldo, bueno, venían, en Navidades venía el portero, el guardia urbano, el de correos, venían todos. Pero además el sereno podía llamar a la policía, o sea que era una labor de seguridad. ¿Por qué nadie se plantea esta figura y tenemos que tener más policías y más policías? Sí, yo le digo, en Murcia se hizo un experimento, pero no sé por qué, lo hizo además Miguel Ángel Cámara, que fue un alcalde también que hubo hace años, y bueno, yo no sé por qué lo tuvieron ahí en prueba, pero enseguida lo quitaron. Entonces, una de las cosas que yo estaba viendo, precisamente habíamos estado viendo en el grupo municipal, o sea, el equipo municipal, perdón, de voz de campaña, era un poco precisamente eso, tratar de recuperar esa figura, pero estábamos viendo a ver si eso se podía hacer a través de empresas privadas contratadas por el ayuntamiento o si les daba carácter de agentes de la autoridad, que eso es muy difícil y probablemente no se puede hacer, pero en cualquier caso, o que trabajen asistidos bajo control, o sea, por zonas, bajo el mando de algún policía local. Conexión de porque radio. Claro, eso nosotros lo que habíamos visto que era un acierto, y me alegro que lo haya sacado porque es una cosa que nosotros estamos estudiando. La ventaja que tiene eso es que con un solo policía que digamos que los coordine o los supervise, te puede hacer allí un pequeño ejército que dé seguridad al centro de la ciudad y por supuesto a barrios y a pedanías. Sí, yo me recuerdo y evitar agresiones, evitar ataques a bueno, era otra cosa. Agresiones sexuales, que otra de las cosas que ella muy bien ha comentado con lo de la nacionalidad, que bueno, pues si luego encima dice eso, pues ya va al infierno progresista. Pues Luis Castoso, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme, ha sido un placer.